Muy buenas noches. Permítame en esta hora compartir con ustedes un tema que tiene que ver con el poder de la oración. Cuando estamos hablando del poder de la oración, queremos tomar el texto bíblico que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16, verso del 15 hasta el 18. El Evangelio según Marcos, capítulo 16, verso 15 al 18, dice así la palabra del Señor. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hasta aquí el texto que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 16. Cuando vemos este pasaje de Marcos, obviamente debemos entender, quizás haciéndole una exégesis al tema, que tiene que ver con algunos parámetros importantes. Y quiero empezar por esto para que usted entienda que la oración tiene poder, y luego en la segunda parte, que vamos a tomar también dentro de este tema, saber cómo debe orar adecuadamente. Ahora, en el libro que leímos se encuentra un concepto en el verso 15 cuando dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí vemos tres cosas que quiero rescatar. En primer lugar, vemos la universalidad de un mensaje: id por todo el mundo. Aquí no está hablando quédate en Jerusalén, o solamente vamos a hablar a los judíos, o vamos a hablar a las mujeres y a los hombres no, o vamos a decir solo a Europa y a Asia. No, 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 no. Aquí estamos hablando de una universalidad. O sea, el término que habla aquí a la luz de la palabra es que todo el mundo debe ser involucrado en este propósito que se establece a continuación. Dice el texto entonces: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Cuando vemos esto debemos entender que ese es lo que debían hacer. Al ir por todo el mundo debían tomar como propósito predicar el evangelio. Predicar es hablar del evangelio, y el evangelio usted conoce que son buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación que Jesucristo trajo al mundo para que el mundo pueda conocer cuál es el plan de Dios y cuál es la palabra de Dios a través de Jesucristo, y entienda cómo el hombre, cómo la mujer que escuchaba esa predicación debía hacer para salvar su vida de toda condenación. Entonces, cuando hablamos de ir por todo el mundo predicando el Evangelio, es anunciando el Evangelio, proclamando las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Aquí estamos hablando, vemos en este último concepto, que es la socialización del mensaje, donde no se establece que es un grupo específico o particular de raza o de credo o de personas, sino que está hablando a toda criatura, o sea, toda persona. No había nadie que esté excluido de este mensaje que el Señor Jesús mandaba. Y obviamente, si nosotros asociamos todo esto con otros pasajes, como por ejemplo el caso de Mateo con la Gran Comisión, cuando dice en un tono imperativo, id por todo el mundo, ¿verdad? O sea, es un término que ya no se entiende como algo que usted quiera o no quiera hacer, sino que tiene un concepto de imperativo, o sea, es una orden que usted tiene que cumplir. El id implica anda, no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú creas, debes hacerlo, ¿ok? Esto marco como un punto de inicio en lo que marca este texto, que tiene un grupo de textos que nos van a ir llevando hacia lo que es el poder de la oración. Dice verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí vemos entonces dos aspectos más, dos dobles aspectos más, digamos. Uno es el que creyere y fuere bautizado. Ese es un grupo de personas que van a oír el mensaje del Evangelio en todo el mundo, en cualquier lugar del mundo, y van a creer a ese mensaje, van a obedecer a ese mensaje, y como consecuencia de obedecer y de creer en el mensaje van a bautizarse, o sea, como resultado de eso, que es una señal de obediencia realmente. Y habrá un segundo grupo que escuche el mensaje, pero que no crea al mensaje y que rechace el mensaje. Entonces dice el texto que aquí hay dos causales. Los que creen van a tener bendiciones, ¿verdad? Y los que no creen, dice el texto, serán condenados. O sea, va a haber vida eterna para el que cree y condenación eterna, según el contexto bíblico en otros pasajes, condenación eterna para los que no creen. ¿Ok? Ahora, en el verso 17 vemos un concepto que
es parte del mismo propósito que vimos originalmente en los dos versos anteriores. Y es que dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, van a haber señales, maravillas, prodigios que van a seguir. O sea, van a estar atrás de las personas que han creído. No estamos hablando de algo a la inversa, que las personas van a estar buscando estas señales, sino que estas señales, estos prodigios, estos hechos, estos milagros, van a seguir a las personas que han creído. Y vuelvo a recalcar el concepto, a las personas que han creído en todo el mundo y a toda criatura. ¿Ok? Y entonces, cuando vemos esto, notamos, nuevamente quiero marcar dos cosas. Uno, señales que son prodigios, milagros y hechos tremendamente impactantes que se harán o que seguirán a las personas que creen. Y estas señales son obviamente un grupo de milagros que se van a obrar en las personas que creen. Dice entonces en el verso 17, en mi nombre echarán fuera demonios. Paremos un ratito aquí. Aquí debemos ir entendiendo que no es en el nombre de Pedro, ni de Antonio, ni de Tomás, ni de nadie, ni el nombre de una iglesia en particular, ni es el nombre de un pastor, es el nombre que según declara el texto es el nombre de Jesús. Hay un solo nombre dado al hombre en todo el cielo y en toda la tierra, que es Jesús. Cuando usted quiere abrir la llave de los cielos en poder y autoridad, invoque el nombre de Jesús. Hágalo con un propósito tal cual como dice la palabra de Dios. No diga por el Señor por la autoridad que yo tengo o por Jehová o por... No, 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 no. Hay una norma establecida a la luz de la Biblia que es en mi nombre y es el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, habrán una serie de prodigios milagrosos, hechos sobrenaturales que siguen a las personas que creen. Vuelvo a repetir el concepto que vimos inicialmente. Personas de todo el mundo y personas de toda raza, de toda ascendencia social. Aquí debemos hacer un alto, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de tomar en las manos serpientes, es un poco risible ver que hay algunas sectas que tomando esto de manera literal y también de una manera descarada, prueban al Señor tomando realmente en sus manos serpientes cascabel, una secta en los Estados Unidos que hace esto, y algunos pastores han muerto por las picaduras de estos animales. Cuando el Señor manda esto, no es para que nosotros como cristianos o como hijos de Dios estemos haciendo ninguna prueba o demostración de cómo era el poder de Dios o abusando, haciendo que la gente piense que nosotros somos circenses o cirqueros. No, no, esto no es para atentar a Dios, ni para estar probando, ni para estar demostrando. Las cosas de Dios son muy serias. Y cuando estas cosas se dan, esto hay que tomarlo muy en serio. No es para estar demostrando poder, ni que yo soy, ni que no, 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 no. Esto debe entenderse que es parte de lo que Dios desata como poder y autoridad en la vida de toda persona que ha creído, como resultado de la fe de la persona en el Señor Jesucristo. Entiéndalo con madurez. ¿Ok? Cuando vemos entonces esto, hemos resumido algunas cosas. Uno, la universalidad del mensaje a todo el mundo. La socialidad del mensaje a toda criatura. El concepto que implica el mensaje, predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas a todo el mundo. Y todo aquel que crea a ese mensaje que predicamos tiene entonces estas señales que van a seguirle. Debe hacerlo en el nombre de Jesús para echar fuera demonios y todo lo demás. Esa es la norma que marca este concepto. ¿Ok? Ahora, es interesante notar algo. Aquí hay una persona natural, vamos a poner un ejemplo, una persona natural que está escuchando el mensaje del Evangelio en el mundo.
Pero esa persona natural toma una decisión y cree. Mire usted qué pasa. Cuando esa persona cree, esa persona natural recibe algo sobrenatural que se da en su vida, que trastorna su vida, ya no por su propia voluntad, sino por algo que se le añade, algo que se viene de lo alto, donde el cual las potencias de los cielos se desatan sobre esa persona y recibe una serie de situaciones que son totalmente anormales, sobrenaturales, que nacen del cielo. Y yo quiero en esto también enfocar entonces algunas cosas más. Uno, cuando estamos hablando de esto, debemos entender que a la luz de la Biblia, cuando usted cree, sucede algo importantísimo que se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, del verso 11 al verso 13. Perdón, Evangelio según San Juan. Evangelio según Juan, capítulo 1. Miren lo que dice ahí. Y es un texto muy especial, y yo le digo por qué. Porque este texto nos va a marcar qué es lo que se produce en el ser humano natural cuando cree. Capítulo 1 del libro de Juan, verso 11 al 13 dice así. A lo suyo vino, esto hablaba de Jesús cuando vino a los judíos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los judíos lo rechazaron, usted conoce eso a la luz de la Biblia. Verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pongamos, no son engendrados por voluntad de carne, no son engendrados por voluntad de varón, sino que son engendrados por la voluntad de Dios. Mire, aquí sucede un hecho sobrenatural, tremendamente sobrenatural. Solo por el hecho de creer en el mensaje del Evangelio y de recibir a Jesucristo como Salvador en su vida, ese hombre natural que ha recibido la predicación en el mundo, que ha recibido las buenas nuevas en el mundo, no importa su razón social o su sexo o su nacionalidad o su color de piel, no importa. Esa persona natural, solo por el hecho de creer, recibe una tremenda bendición a la luz de este texto. ¿Cuál es esta tremenda bendición? Que va a ser engendrado, va a ser hecho hijo de Dios. Ese hombre natural pasó de ser una persona natural al hijo del Dios Altísimo. ¿Cómo la ve? Y aquí debemos entender una cosa. Amigo, hermano, no estamos hablando de una palabrería. Estamos hablando de un hecho que Dios realiza en su vida por la acción de creer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad, autoridad, poder. Les dio toda la plenipotencialidad de ser hecho hijo de Dios, dice la palabra. Y entonces aquí debemos entender una cosa. ¿Qué es ser hijo de Dios? Dios no puede hacernos hijos por medio de la carne, porque fuimos creados por carne de papito y de mamita. Somos hijos de papá y somos hijos de mamá terrenal. Pero para engendrarnos hijos, Dios a nosotros, nos engendra por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y al ser Dios espíritu, nos engendra como hijos de Él, dándonos su Espíritu Santo para que viva en nosotros. ¿Ok? Mira lo que dice el libro de Juan también en el capítulo 14, verso 20. 14:20 dice así. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Este es otro asunto que se da. Que viene Dios a morar en usted por la presencia del Espíritu Santo. Y viene Jesucristo a estar con usted
por medio de la acción de oración de fe que usted hizo. Entonces, en su vida natural, se produce un tremendo milagro de que Dios está habitando en usted por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu que nos da Dios para generar en nosotros su paternidad. Somos realmente hijos de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, 16, también dice lo siguiente. Libro de Romanos, capítulo 8, 16. Mire, por favor. Libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a ver el verso 14. ¿Qué les parece? Romanos, capítulo 8, del verso 14 al 16. Dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si recibimos la adopción de hijos por la potestad de Dios, recibimos el Espíritu Santo y entonces vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y dice verso 14, repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre, papito querido, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es algo que yo presuma, o algo que yo me abrogue, o algo que yo mendigue. No, es parte de un propósito de Dios. Es su potestad, es su deseo de que todo aquel que cree en Jesucristo, además de ser salvo, también recibe la paternidad de Dios para hacerlo hijo de Él. Y dice más adelante, mire usted, porque por eso no estamos hablando solo de un hijo somero o quimero o de palabra, no, estamos hablando de alguien que tiene legalidad jurídica. Mire lo que dice verso 17. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos, o sea, tenemos herencia de Dios y somos coherederos con Cristo, porque Cristo también es hijo de Dios. ¿Se da cuenta, mi amigo? ¿Se da cuenta, mi hermano? Cuando estamos hablando el asunto de las señales que siguen a los que creen, según el capítulo 16 del libro de Marcos, debemos entender por qué razón es que se da este hecho sobrenatural de una persona que no ha creído, que no ha conocido el Evangelio, que no ha conocido a Cristo y que llega a creer en Jesucristo a través del Evangelio, lo recibe como Salvador y es hecho hijo de Dios. Y cuando es hecho hijo de Dios y tiene la paternidad de Dios, entonces es más que seguro que todas estas señales van a seguir a ese hombre, a esa mujer, a esa persona que es sobrenatural. ¿No le parece? Y aquí vemos en el libro de Romanos, a nivel legal, digamos así, que no es solamente un hijo de palabra. No, es alguien que tiene realmente una connotación legal. Hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo. Conviviendo con el Espíritu Santo en mi vida o en su vida. Teniendo el poder de Dios en su vida. La gracia de Dios en su vida. Entiéndalo. Por eso es que cuando de alguna manera alguien dice, no, es que ya no hay poder en el Evangelio para sanar. Ya no se puede orar por los enfermos porque esto era hace siglos que se usaba. No, Señor, perdóname. Amigo, perdóname. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo que operó en el Antiguo Testamento y operó en el tiempo de Jesús es el mismo Espíritu Santo que está operando en el día de hoy. No es disminuido, no está amputado, no está empequeñecido, es el mismo glorioso Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados, que nos da la autoridad y el poder dado por Dios
como hijos de Dios, para que en el nombre de Jesús podamos orar por sanidad al hombre. Déjame contarte un testimonio. Yo siempre he dicho que usted, si no experimenta el poder de Dios en su vida, usted no va a crecer en fe. Porque usted no puede crecer por medio de la fe del amigo. El amigo puede tener una obra de Dios en su vida y él va a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y usted escucha ese testimonio y ese testimonio le permite a usted entender que Dios puede hacer una obra con usted también. Pero si usted no ha experimentado en su vida ningún poder de Dios hablando de alguna obra que usted crea que Dios hizo en su vida, usted no ha podido crecer en fe todavía. La fe es una práctica que le va a ayudar a usted a entender que Dios es veraz, que Dios es fuerte, solo cuando usted tenga en su vida manifestaciones de esa fe, hechos en su vida de esa fe. Déjeme contarle un testimonio. En el año 63 aproximadamente, 1963, si no recuerdo esa fecha aproximada, se hizo una campaña en un estadio llamado Yeyoura, un estadio de béisbol aquí en Guayaquil. Y resulta que fue una campaña hecha por un evangelista que ahora no recuerdo su nombre, alguna vez en un libro histórico cristiano lo leí, lo entendí y supe que había pasado eso. Y este hombre estaba predicando allí. Yo tendría unos 5 años de edad. Nací con un problema orgánico, tenía frenillo en mi lengua, no podía hablar bien, mis R's eran entrecortadas. Y mi papá y mi mamá, muy preocupados por mi salud, habían determinado que me iban a hacer una operación debajo de la lengua para soltarme ese frenillo. Obviamente me dijeron, hijito, vamos a hacerte una operación, no te asustes, que no te va a doler porque te van a poner anestesia. Y entonces yo le preguntaba a mi papá, papá, le digo, pero me va a salir sangre. Me dice, sí, hijito, te hace un poquito de sangre, pero ya la cosa no me gustó. Obviamente, eh, pequeño y todo, pero uno no quiere que estén pasando esa experiencia con uno. Una noche, mientras estaba dando esa campaña en el Yeyo Uraga, una noche, no recuerdo qué noche, no recuerdo la hora, pero era una noche quizá ya entrada a las 9:30 de la noche. Papá estaba oyendo la radio, en ese tiempo no había televisoras aquí en nuestro país. Estaba oyendo una radio, sentado en una mesa en el comedor. Y yo estaba con un carrito jugando en el piso de la casa. Y entonces papá me dice, mijito, ven acá. Yo me acerqué a papá. Y me dice, mijito, mira, este hombre va a orar por los enfermos. Mi hijito dice, ¿quieres que Dios te cure del frenillo? Le preguntó papá, pero no me va a hacer doler. Dice, no. Obviamente, vuelvo a hablarte como un niño de 5 años. Me dice, no. Entonces yo pensé, bueno, me conviene que Dios me cure si no me va a hacer doler, ¿no? Y no me va a hacer de sangre, ¿no? Mejor todavía. ¿Ok? Entonces me dice, mi hijo, espérate un ratito por aquí, no te vayas, porque cuando yo te diga que vengas, tú vas a venir, vas a poner la mano en el radio y vamos a orar para que Dios te sane. ¿Okay? Yo no sabía como niño qué era orar. No sabía como niño qué era fe. No sabía como niño qué era sanidad espiritual. No sabía. No conocía al predicador, no sabía qué era una predicación. Papá era un hombre de fe. Papá era un hombre de Dios. Y papá era un hombre que creía en el poder de Dios. Y en eso me dice, amiguito, venga, venga, venga. Ponga la mano aquí. Y se puso a orar. Y me puse también con reverencia, como un niño, a lo que papá decía. Pero yo no repetía nada, solamente estaba callado. Terminó la oración. Dijo papá, me imagino amén. Yo también me imagino que dije amén. Y en eso papá me dice, mijito, ¿cómo te sientes, papá? Los ojos con una cara un poquito como despistada, ¿no? Me siento bien. O sea, no sentía nada, hasta ese momento no sentía nada. Me dice, mijito, ¿no sientes algo por aquí? Y en eso que me dice, si sentía algo por aquí, realmente sentía que estaba como un poquito adormecida esta parte de aquí. Le digo, papá, siento adormecido. Y moví algo, siento un poco adormecido, papá. Y mi papá gritó, gloria a Dios.
Mi hijito, di gloria a Dios. Yo dije gloria a Dios, pero no se veía qué pasaba. Y me dice, mi hijo, a ver, di carro. Y dije, carro. Di rojo, rojo. Rosa, rosa. Gloria a Dios, aleluya. Papá gritaba. Y yo no me he dado cuenta todavía que estaba hablando bien. Dios lo hizo. Dios me tocó desde muy pequeño para abrir mi boca y curarme de una dolencia orgánica que tenía mi lengua. Dios ha hecho muchos milagros en mi vida. Muchos milagros en mi vida. He visto muchos milagros que Dios ha hecho en personas que conozco. Pero ha sido un proceso. Y te voy a contar ese proceso. Que resulta que cuando principié como pastor, obviamente había que orar por los enfermos. Y me tocó ir a bautizar a un grupo, a un pueblo llamado San José, rumbo a después de Milagro, algo así. Entonces fui a un río y habían algunos que iban a bautizarse y en eso que íbamos a bautizarlos se reunió un grupo de personas allí. Yo estaba en segundo año en el seminario. Era joven todavía, no tenía experiencia como pastor y como predicador tampoco. Pero en vista de que habían personas que se reunieron ahí para observar los bautizos, era una tarde, como las 4:30 de la tarde. Entonces alguien me dijo, pastor, predique. Y yo dije, bueno, está bien, voy a predicar, ¿no? Aprovechar que hay gente aquí para predicar el evangelio. Entonces prediqué algo que tenía que ver con el evangelio y las almas y la conversión, y llamé a arrepentimiento y llamé a conversión. Una persona se convierte a Jesucristo, una señora delgada, mayor, de unos 60 años. Y la llamo para orar por ella. Y cuando le pregunté su nombre y las cosas que uno hace cuando una persona recibe a Jesucristo, entonces me enteré que ella estaba enferma de cáncer, que le habían dado pocos meses de vida. Y entonces alguien me dice, pastor, para orar por salud para la señora. Y dije, está bien, vamos a orar por la salud. Y obviamente vuelvo a hacerte el énfasis, yo era un pastor joven. Un pastor que creía que la fe es cuestión de pujar, de alzar los brazos, de la voz, de la genuflexión, de la fuerza que uno, el ímpetu que uno ponga. Y entonces al principio orar. Esa persona murió antes de lo que el médico había dicho. Y cuando me enteré de eso, me puse un poquito como en dudas. No tengo fe. No se sanó. No me gustaría estar orando por la gente para que se me muera. Y principié a tener una crisis espiritual. A tratar de entender qué estaba pasando, ¿no? Porque realmente como que tenía un poco de temor orar, porque pensaba que no había resultado en la oración. Me faltaba fe. Y entonces, hermanos, me encontré con este texto que me ayudó a descansar en el Señor y que quiero compartirlo contigo. En el libro de Juan, capítulo 14, Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 12 al 14. Leamos, por favor. Te dije, esto me ayudó a mí a entender en dónde residía el poder de la oración y de la sanidad y de toda la obra que Dios pueda realizar en la vida de las personas a través de la oración. Dice la palabra de Dios así, Juan capítulo 14, versos 12 al 14. De cierto os digo, siempre les digo, hermanos, cuando el Señor Jesús hace este juego de palabras, esta repetición de palabras, de cierto os digo, algo importante va a decir, algo trascendental va a decir. De cierto te digo, le dijo al hombre en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, de cierto te digo, que diga esto Jesús, ponga atención, algo trascendental va a marcar Jesús. Y entonces dice verso 12, el que en mí cree,
no importa quién, el que en mí cree, el que ha tenido la confianza, el que ha puesto su fe, el que ha recibido a Jesucristo como Salvador, ese es de quien está hablando aquí, el que en mí cree. Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces alguien decía alguna vez en un comentario, de las obras que se habla aquí son obras espirituales, no obras materiales. O sea, tienen la suspicacia, ¿no? De poner que las obras que Jesús hizo y que dice aquí que las haría también el que en Él cree, son obras espirituales, o sea, obras que no se ven, que son profundas, ¿no? No son obras materiales. ¿Ok? Y de aquí le quitaron o le quieren quitar el sentido a la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús está diciéndolo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las obras que estoy realizando ahora, Él las hará también. Y aún mayores hará. Y aquí vuelvo a hablar, no es presunción. No es que yo soy mejor que Jesús. No es presunción. Es Jesús quien está diciendo esto. Porque para Él, ya vamos a ver más adelantito en el texto siguiente, es un gozo que se hagan obras en el nombre de Él, para la gloria de Dios. Entiéndelo bien. Es un gozo para Jesús que se hagan las obras para la gloria de Dios. Y entonces dice el texto, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí vemos entonces que Jesús no limita la obra que pueda hacer alguien, sino que la expande aún más. La harás más grande que la que yo hago. Y da una razón, porque yo voy a ir al Padre. Porque yo estaré apoyándote. Y vuelvo a repetir, el concepto que vamos a ver luego es porque Jesús quería, Jesús quiere que su Padre sea glorificado. ¿Entiendes eso? Mira, dice verso 13, y todo, repito eso porque a veces estamos pensando que hay ciertas cosas que puede hacer Jesús y hay otras cosas que no puede hacer Jesús. Es que no podemos orar porque este hombre ya tiene, el médico dijo que hay 2 meses de vida y no puedo orar. No. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, todo lo que tú pidas a Dios en el nombre de Jesús, todo lo que pides al Padre en mi nombre, que dice más adelante, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, ¿quién está más interesado en que la obra se realice? ¿Usted que está orando? ¿El enfermo que quiere curarse? ¿O Jesucristo que quiere que su papá sea glorificado? ¿Ok? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, el apuro, el deseo, la urgencia de que la obra se realice no es tuya, repito, no es tu fe, no es tu forma de orar, es la obra de Jesús. Y entonces dice verso 14, reiterando el concepto, si algo pidiereis en mi nombre, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Oye, cuando yo encontré este texto y lo entendí, como trato de explicártelo ahora, yo aprendí a descansar. Descansé en el Señor. Ya no es como yo hablaba, ya no es como pedía, ya no es como oraba, ya no es como me paraba. No. Descansé en el Señor. Padre, haz la obra tú y glorifica a nuestro Dios que está en los cielos. Señor Jesús, en tu nombre venimos a imponer manos a esta persona. En tu nombre reprendemos el demonio. Padre, glorifícate. Padre, glorifica a nuestro Dios. Padre, glorifica. Señor Jesús, glorifica a nuestro Padre Celestial.
y aprendí a descansar en el Señor. Amigo, mi hermano, desde ese momento pudiera decirte con honestidad como pastor, perdí el miedo a orar, perdí el miedo a orar, perdí el miedo a orar. Para mí se me abrió un campo en el cual me apoyé y descansé en la palabra del Señor. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo decía, Señor, ¿cuándo es que el Señor Jesús no quiere que papá se glorifique? Siempre. Y esa confianza tuve para orar. Hermano, amigo, he visto muchas veces la mano del Señor. Desde muy pequeño, como te digo, pude ver en mi propia vida la experiencia de ser sanado poniendo la mano en una radio por un predicador que estaba en un estadio a kilómetros de distancia, en una sencilla casa que era la mía, y Dios haciendo una obra de misericordia. Ese hombre que oró esa noche nunca supo que yo había sido sanado, nunca supo. Solo Dios, mi papá y yo lo supimos, nadie más. Y mi papá no podía creerlo, pero yo era el que había sido beneficiado. Y hasta el día de hoy mantengo mi lengua libre de esa afección física. Dios ha hecho muchos milagros en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, en la iglesia, porque aprendí muy joven, en mi ministerio, muy joven, este texto. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El negocio de la sanidad no es del hombre. La urgencia de la sanidad no es del hombre. El propósito de la sanidad no es del hombre. El propósito de la sanidad es la obra de Jesucristo para que Dios se glorifique. Eso es lo que dice este texto. Por eso, hermano, amigo, no tengas temor de poner las manos sobre un enfermo y orar por el enfermo. Ay, no es que tiene que ser un pastor el que venga a orar. No es que tiene que ser un hombre de fe el que venga a orar. Deposítate en la palabra. Solamente es necesario que entiendas, solo por el hecho de haber creído, Dios te hizo hijo de Él. Y en el momento que Dios te hizo hijo de Él, entiéndelo, mi amigo, mi hermano, la gloria de Dios se depositó en tu vida. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de poder, autoridad y dominio y control de todo el tiempo eterno en el mundo, es el Espíritu que habita en ti. Es el Espíritu que redarguye, reprende, exhorta, te anima. Y la palabra te da la tranquilidad de saber que Dios va a hacer la obra. He visto grandes milagros. No tengas temor de orar por un enfermo. Deposítate en la palabra de Dios. Oculta el resultado de la salud del enfermo. Ocúltate en Jesús. Que Jesús sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Aprende a eso. Hemos visto grandes milagros. De muchas formas, grandes milagros. Por la misericordia de Dios. Mi amigo, es posible que tú estés pasando ahora por una situación difícil en tu vida. Quizás estás con problemas de salud. Una vez un hombre le dijo a un médico que tienen toda la capacidad porque son profesionales preparados y muy capaces. Y le dijo, mira, tú tienes 6 meses de vida. Tus riñones, tus pulmones, tu corazón no están funcionando bien. Y es un problema multiorgánico. Tú vas a morir en 6 meses, máximo 6 meses. Y todos los resultados estaban para eso. Ese hombre se atribuló, obviamente. Y entonces pensó, bueno, hay unos hermanitos que yo he escuchado que ellos están orando por salud, por sanidad. Voy a ver qué resulta. Y él vino entonces y habló con unos hermanos. Y estos hermanos oraron por él.
Este hombre recibió a Jesucristo como Salvador de su vida y se entregó a Jesús fervorosamente. Llegó a ser anciano de la iglesia donde estas personas pastoreaban. Un hombre muy querido, un hombre de Dios, eternamente agradecido con Dios. Dios le regaló 15 años más de vida y no murió del corazón, no murió de los pulmones, no murió de los riñones, murió de otra cosa. ¿Quién lo hizo? Dios, en el nombre de Jesús. Conozco una mujer, llegó a nuestra iglesia también, enferma de cáncer terminal, muy amada por nosotros, muy amada por nosotros. Y los médicos habían dicho que iba a morir, tenía cáncer terminal. Además de eso, el esposo la dejó porque no quería verla sufrir y realmente le causó más dolor quedarse sola en medio de la tribulación de su enfermedad. Orábamos al Señor, clamábamos al Señor que tenga misericordia por esta mujer. Salieron los exámenes y el médico descubrió que había una sombra en un riñón. Y el médico dijo: no, vamos a tener que abrirte para operarte. Hay una sombra, tienes cáncer todavía. Y ella dijo: bueno, lo que Dios diga. Una mujer que había madurado en la fe, hija de Dios. El médico la mete a quirófano, abren y vuelven a cerrar. El riñón estaba en perfecto estado, no había sombra, no había nada. Hace más de 15 años pasó eso. Todavía la mujer vive sin cáncer. La gloria es del Señor. Yo no sé qué problema tengas tú de salud. Dios puede sanarte. No te digo que el hombre te va a sanar, es Dios el que te va a sanar. Tienes que hacer dos cosas. Uno, recibir a Jesucristo como Salvador de tu vida, si es que tú no lo has hecho alguna vez. Y es muy sencillo. Si estás ahí en tu cama, en tu casa, en la intimidad de tu dormitorio, con tu familia, haz esta oración. Y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Señor Jesús, dame vida eterna. Amén. Cuando tú haces esa oración, estás recibiendo a Jesús como tu Salvador. Ahí se cumple lo que la palabra dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pasas a ser hijo de Dios, hija de Dios. Y Dios opera en tu vida entonces una tremenda sobrenaturalidad, como nunca en la vida tú puedes experimentar. Eres ahora hijo, hija del Dios Altísimo, con toda la capacidad de poderes que Dios pueda darte y misericordias que Dios pueda otorgarte. Y entonces, cuando estás en esa condición, vas y te acercas al Señor en oración y dices: Señor, tu palabra dice en el libro de Juan, capítulo 14, verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Señor Jesús, vengo en tu nombre ante el trono celestial para pedir que tengas misericordia con mi salud. Mira que tengo esta dolencia. Tu palabra dice que todo lo que pida al Padre en tu nombre, Jesucristo, tú lo vas a hacer. Padre, haz la obra en mi vida y sáname. Ahora quiero decirte algo que también es muy real. Escúchame lo que te voy a decir. Tú tienes fe y tú tienes deseos de sanarte, pero quien decide finalmente quién va a dar la salud o quién no va a dar la salud es Dios. Si Dios quiere, te levanta. Si Dios no quiere, no te levanta. Jesucristo mismo nos enseñó. Cuando estaba en el huerto del Edén, el huerto de Getsemaní, Jesucristo, muriendo ya en agonía porque se acercaba su hora, dice que fue a orar. Y entonces se arrodilló y le dijo: Padre mío,
Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea lo que yo diga, Padre, sino tu voluntad. Una vez, dos veces, estaba en angustia. No era fácil el paso que debía dar Jesús. Y él sabía que su petición podía haber tenido un valor impresionante como autoridad y como poder, pero estaba sujeto a la voluntad del Dios Altísimo, a la voluntad de Papá. Y siempre el plan de Dios y el deseo de Dios para nosotros es darnos lo mejor. Créeme, darnos lo mejor. Con esto termino. Hace unos 4 años yo sufrí una operación de la vesícula. Me hicieron una operación laparoscópica muy excelente, estaba bien controlado, médicos conocidos. Estaba mi hijo también asistiéndome como médico, como el cuerpo médico. Y terminó la operación. Mi hijo salió contento a avisar a la familia que ya había terminado la operación y todo estaba un éxito. Y en eso no sé por qué dice, papá, me regresé al quirófano. Y a lo que entro al quirófano, veo que estabas azul, como esos tarros de agua. Aquí usamos tarros de agua azul. Que resulta que al sacarme el tubo endoscópico para la respiración, mi glotis sufre una parálisis. El glotis es la válvula que se encuentra en el esófago que abre y cierra para evitar que líquidos vayan a tus pulmones cuando deglutas, cuando tragas algo. Se me paralizó el glotis a tal punto que me está ahogando. Y el glotis se maneja involuntariamente. Me está ahogando. Y ese ahogo, cuando yo recuperé un poquito la conciencia, sentí que brincaba en la mesa de operaciones, todo amarrado obviamente todavía. Volví a caer en inconsciencia. Y en eso volví a recuperarme, no sé qué tiempo pasó, cuando sentí que me golpeaba en la cara y era mío. Me decía, papito, papito, respira, respira, papito, respira, papito. Y entonces algo preguntó a una chica, dice, ya está en 30, ya está oxigenando en 30. Mira, había llegado a un punto en que mi oxígeno había descendido tanto que tenía una oxigenación de 30%. Estaba amoratado. Mi corazón se había disparado a 200 pulsaciones por minuto. Respira papi, y principié a respirar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mi cuerpo quizá exaltado, pero yo estaba tranquilo. Porque yo entré a la operación con un 50% de probabilidades de que salga vivo o un 50% de probabilidades de que muera. Mi deseo del 50% era vivir. Yo le decía, Señor, tú eres el que tiene el otro 50% y tú decides mi vida. Dios me dio esa experiencia y sigo creyendo en la soberanía de Dios. No es cuestión de fe, no es cuestión de que yo grite más, no es cuestión de que yo patalee más, no es cuestión de que yo... No. Es la obra de Jesucristo, porque dice, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. No hay mayor descanso, hermano amado, hermana amada, que la palabra del Señor. Pero Dios puede sanarte, sí, puede sanarte. ¿Que es difícil el problema? Dios puede hacerlo. ¿Que es imposible el problema? Para Dios no hay imposibles. Que no han podido muchos, no importa, clama a Dios, que Él va a hacer la obra. Confía en Él. Tú tienes como padre a alguien sobrenatural que te ama de una manera especial, que ha entregado a su Hijo Jesucristo para darte vida eterna a ti. Él empezó una obra en ti, Él no la dejará hasta completarla. Él te ama de una manera especial. Clama a Dios, pide a Dios, y Él tendrá misericordia de ti. Y si es de levantarte con la salud, te levantará con la salud. Si es de levantar a tu papá, a tu mamá con la salud, Él lo hará en el nombre de Jesús. Solo créelo. Él tiene poder para eso. Amén.
Déjame orar ahora por los enfermos. Si tú estás enferma o enfermo, déjame orar por ti. Cierra tus ojitos y vamos a hacer una oración. Digamos así: Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, Señor, para que en tu misericordia mires la necesidad de mi amigo, de mi amiga que está al otro lado de la pantalla, Señor. Eterno Dios soberano, tiene una necesidad, tiene una dolencia, no sé qué problema tenga, pero tú lo sabes, Señor. Te suplico, eterno Dios, en el nombre de Jesús, haz una obra de misericordia con ella. Padre de la gloria, Señor amado, Jesucristo de Nazaret, tu palabra dice que todo lo que pidamos en tu nombre, tú lo vas a hacer, para que el Padre se glorifique, Señor. Padre, en esta hora glorifícate, Señor. La gloria y la honra es tuya. Gracias, Señor, por tu bondad. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga, en esta hora. Que la paz de Dios esté contigo siempre y que a través de este tiempo tú puedas experimentar en tu vida lo que es el grandioso y prodigioso y sobrenatural poder de Dios en ti. Dios te bendiga.